El aprendizaje automático se comporta como una enorme caja negra. Como todos los buenos tópicos, ahora fake news funcionan mucho mejor si hay algún fondo de verdad. Y sí, es cierto, lo que ocurre en el interior de una red neuronal entre sus capas, sus cabezas de atención y sus neuronas es incomprensible para nuestras capacidades. No es que se intente ocultar, pero la enorme cantidad de datos y la velocidad a la que se consumen en complejos procesos es imposible que puedan ser analizados, digamos, manualmente por humanos. Esa es la famosa caja negra tan mal interpretada cuando se habla de la irrupción de la IA. Así que existe una parte de verdad. No es nada sencillo entender esos procesos, los millones y millones de decisiones que las IAs toman en cada paso mientras aprenden. ¿Por qué deciden relacionar dos tokens entre sí? ¿Qué determina que le asigne a un token un determinado peso respecto a otros y en qué dimensiones de ese token? Hablamos de IAs que aprenden, procesadores avanzados impulsados por algoritmos que toman decisiones y aprenden autónomamente de ellas, para mejorar progresivamente sus decisiones sin intervención humana directa. Pero, ¿cómo determinan qué decisiones tomar? Y son decisiones constantes. Es ahí donde se encuentra esa caja negra, procesos complejos e incomprensibles para la mente humana. En sus orígenes, allá por el año 2010, DeepMind empezó a entrenar aquellos primeros modelos para que aprendieran a jugar y ganar juegos sencillos, como los de laberintos, que deben atravesar para llegar a la salida, superando distintos obstáculos y peligros. Esos primeros modelos iban aprendiendo progresivamente de sus errores e iban aumentando su porcentaje de triunfos. Pero lo que aquí nos interesa es que para lograrlo, estas máquinas pensantes, artificiales, eran capaces de ir elaborando autónomamente distintas estrategias o subobjetivos para alcanzar el triunfo. Ellas mismas decidían cómo podían atravesar el laberinto. Esa es la clave de todo el aprendizaje automático. Sin duda, uno de los mejores tópicos o fake news que se vendió en la internet para torpes fue la de que los LLMs como ChatGPT solo eran capaces de predecir la siguiente palabra. Y como todo buen tópico, tiene una pequeña parte de verdad. Con variantes, sea aprendizaje supervisado o por refuerzo, a la máquina se le propone un desafío. La máquina da una solución y luego siempre la máquina debe tener algún modo de poder saber hasta qué punto su solución ha sido acertada o no. En los sistemas supervisados se hace mediante etiquetas con la solución correcta. En los sistemas por refuerzo es mediante puntuaciones. Pero sin profundizar, cuando se intentó entrenar a estos modelos con los miles de millones de datos que inundan Internet, ¿cómo se etiquetan miles y miles de millones de datos totalmente desorganizados que provienen de infinitas fuentes? Eso que algunos presentaron como la simplificación de predecir la siguiente palabra fue una de las grandes ideas humanas que lo cambió todo. Simple, sencilla y demoledora. La etiqueta sería una o algunas de las palabras que forman la frase. Esa es la etiqueta que por tanto no hay que hacer, ya está allí. De este modo se etiquetó todas las enormes cantidades de información que se mueven por Internet. El modelo se entrena para predecir la siguiente palabra de una frase o de varias palabras ocultas que luego el modelo podrá comparar el resultado correcto con su predicción y ver hasta qué punto ha acertado y llevar a cabo los reajustes necesarios. Pero entre el desafío y la solución está todo ese profundo proceso de toma de decisiones, que es donde radica la grandeza de estas máquinas pensantes. ¿Cómo decide? Resumo lo que ya hemos visto en otros vídeos. Cada modelo LLM cuenta con un vocabulario personalizado, que puede estar formado, por ejemplo, por 50.000 tokens. Para el entrenamiento cuenta con un número de capas y de cabezas de atención que le permiten ir captando multitud de relaciones entre los tokens a través de los miles de millones de frases en las que se encuentran. Pero para entender su complejidad, cada vez que la máquina decide, no es ni mucho menos cuál es la palabra siguiente. Lo que hace es darle un valor de puntuación para cada uno de los tokens de esos 50.000 o los que sean según el modelo, y que desde luego será diferente según la frase concreta de que se trate. Eso es lo que permiten los transformadores y las cabezas de atención al fijar los tokens dentro de diferentes contextos.
Pero además, ni mucho menos aporta una única puntuación. Aporta cientos o miles de puntuaciones para cada análisis de cada token, una por cada dimensión del modelo. 766 dimensiones en el caso del modelo BERT, abierto que se conoce. En los modelos más recientes pueden ser miles. Gracias a los transformadores y las cabezas de atención, la puntuación para cada token varía según el contexto de la frase, y eso también de nuevo para sus cientos o miles de dimensiones. Para entender lo que son esas dimensiones podemos considerarlas como las estrategias o subtareas que la propia máquina autónomamente decide. Su objetivo es ser capaz de predecir del modo más preciso la palabra siguiente o varias palabras ocultas dentro de una frase en un contexto. Pero para poder llegar a determinar eso con precisión, llega a elaborar cientos o miles de subtareas o rutinas, que es lo que se conoce como dimensiones. Los humanos le asignan la tarea de predecir la siguiente palabra de una frase y el modelo elabora subestrategias, las dimensiones según la potencia y capacidad del modelo para tomar esa decisión del modo más correcto posible. Si lo que le sigue es un adjetivo o no, si hay una relación directa o indirecta entre las dos palabras, todo lo que tiene que ver con la sintaxis y la semántica que se nos escapa a los seres humanos. Pero este proceso para cada token de cada frase en miles de millones de contextos diferentes decide, compara, hace retropropagación para ajustar los pesos y decidir de nuevo y comparar de nuevo para ir mejorando. Es lo que se lleva a cabo con velocidades y cantidades de datos que lo convierten en una auténtica caja negra, es cierto. ¿Es imposible saber realmente lo que está pasando? No, pero de nuevo es bastante sencillo entender que eso que hacen estas máquinas solo lo pueden entender máquinas con capacidades semejantes. Por eso, la importancia de lo que ocurre en esa caja negra también hay que ponerlo en contexto. Querer entender todo lo que ocurre es comparable a querer entender lo que hace cada una de las neuronas naturales que forman nuestro cerebro y sistema nervioso, de lo que también estamos todavía muy lejos. Pero que no lo sepamos no significa que no sea muy importante, porque en entender lo que ocurre en esas cajas negras no nos va a enseñar solo cómo funcionan esos ingenios artificiales, sino que pueden darnos muchas respuestas que nos permitan conocernos mejor a nosotros mismos, porque al igual que ocurre con esos medicamentos creados para controlar la diabetes y que luego resultan ser excelentes para rebajar el peso, estas redes neuronales podrían llegar a ser un medio para conocer mucho más en profundidad la psique humana. Una de las grandes aportaciones de la filosofía en el siglo XX ha sido la de considerar el lenguaje no solo como un medio de comunicación, sino como un factor esencial que moldea nuestra conciencia, identidad y percepción del mundo. Corrientes como el estructuralismo o la hermenéutica y pensadores como Wittgenstein, Levi-Strauss o Chomsky pusieron el lenguaje en el centro de la propia comprensión del ser humano. Y viendo actuar a estos LLMs y el dominio que han alcanzado de nuestro lenguaje, es difícil no intuir que han sido capaces de desentrañar cualidades del lenguaje íntimamente humanas, pero que a los humanos se nos siguen escapando. Filósofos y lingüistas deberían ponerse a analizar y estudiar seriamente estos procesos, que a día de hoy queda muy claro que les quedan muy grandes. Más allá de Wolfram y poco más, sigo sin haber oído a ningún pensador, filósofo o lingüista que haya dicho algo medianamente coherente sobre un tema del que simplemente no tienen ni idea. Punto. Y los que tienen idea de redes neuronales no tienen ni idea de filosofía, y así andamos tropezando todo el día. Y además que no se pongan a intentar interpretarlo con sus métodos artesanales del pasado. Desentrañar y comprender este metalenguaje artificial que emula también al natural solo lo pueden realizar modelos algorítmicos e impulsados por potentísimos procesadores, y cuanto antes se tenga claro, antes dejarán de dar palos de ciego y se podrá empezar a ir por el camino correcto. En el curso sobre IA generativa ya vimos y utilizamos en el video tutorial 5 BERT-Viz, una herramienta interactiva que intenta determinar a qué prestan atención las distintas capas y cabezas de atención de los transformadores en los LLMs. Veíamos cómo determinaban
que una cabeza de atención en una capa atendía a cómo los objetos directos se relacionan con sus verbos, o los modificadores de nombres con los nombres a los que modifican, las relaciones entre pronombres posesivos y sujetos, la relación entre verbos auxiliares pasivos y sus modificadores. Así, hasta 766 dimensiones para un modelo ya con años como BERT. Y aunque existen muchos modelos de aprendizaje diferentes, lo más importante es entender que en los LLMs y en la IA generativa en general, estas dimensiones no son indicadas por humanos, no forman parte de los hiperparámetros, no son indicaciones humanas las que le dicen que busque cómo los objetos indirectos se relacionan con los verbos. Eso es algo que los modelos van aprendiendo durante su entrenamiento. Ni siquiera le llaman en ningún lugar así, porque todo lo que hacen son cálculos con números. A ellos se les impone la tarea de ser capaces de predecir del modo más preciso la siguiente palabra o las palabras ocultas de una frase. Y para cumplir su cometido desarrollan multitud de estrategias que le permiten ir desentrañando los patrones profundos que rigen nuestro lenguaje. Los humanos, al diseñar su arquitectura, ofrecen al modelo un número de capas y de cabezas de atención. Pero luego, para desentrañar las complejas relaciones entre palabras, estos modelos son los que van determinando a qué deben prestar atención. Cómo determinan si prestar atención a que las preposiciones atienden a sus objetos, cómo las menciones correferentes atienden a sus antecedentes, etcétera, etcétera. ¿Cómo sabemos entonces los humanos que están haciendo esto? Es a lo que estamos dedicando este vídeo, a la famosa caja negra. Si vamos con nuestros ojos y cerebro a entender lo que pasa en una red neuronal, no nos vamos a enterar de nada. Pero ya desde hace tiempo bibliotecas como BERT-Viz intentan desentrañar qué es lo que hace cada cabeza de atención en cada capa, en qué se concentran. Estos modelos nunca mencionarán preposiciones, ni verbos, ni antecedentes, pero los han descubierto y decodificado sus patrones y relaciones a través de algoritmos y operaciones numéricas. Y a través de bibliotecas como BERT-Viz se empezó a atisbar las puntas del iceberg. Y una vez más, ahora OpenAI, a través de su equipo de superalineamiento dirigido por Ilya Sutskever, acaba de presentar una nueva herramienta llamada Transformer Debugger, TDB, diseñado como un depurador para la arquitectura Transformer, que nos proporciona información sobre ese funcionamiento interno de la caja negra de los modelos de transformadores, iluminándola al menos en parte. Este primer depurador para la arquitectura Transformer hace un seguimiento de los circuitos que crean los modelos, analizando tanto su estructura interna como los procesos de toma de decisiones. Puede responder preguntas como ¿por qué el modelo genera el token A en lugar del token B en este mensaje? ¿O por qué el token H presta atención al token T para este mensaje? Lo hace identificando los componentes específicos, neuronas, cabezas de atención, codificadores, que contribuyen al comportamiento, mostrando explicaciones generadas automáticamente de lo que causa que esos componentes se activen con más fuerza y además rastrea las conexiones entre componentes para ayudar a descubrir sus circuitos. Como explica Jan Leike, responsable junto a Sutskever de las herramientas de superalineamiento de OpenAI, permite cortar neuronas individuales y ver los cambios que se producen en los resultados de los modelos. Cuenta con versión para Python y para JavaScript. Y además se le añade el denominado Neuron Viewer, una aplicación hecha con React que aloja el backend de la depuración de TDB y proporciona información detallada sobre los componentes. Y el servidor de activación, que es un servidor backend que realiza inferencias sobre el modelo, proporcionando datos para la TDB y desde depósitos públicos de Azure. Puedes acceder a más información y enlaces de descarga en la descripción del vídeo. Para terminar, así presenta el equipo de superalineamiento este depurador para la arquitectura Transformer.